Bueno, estábamos diciendo recién que esta figura que estamos viendo tiene la única pretensión de ser elocuente, de ser didáctica, porque lejos está de la realidad, simplemente está mostrando qué es lo que ocurre en la realidad. Por ejemplo, fíjense que toda esta metalización representa el contacto de colector. Y estas otras metalizaciones representan el lugar donde se sueldan los contactos de base. Estos dos después se unen cuando se encapsula el transistor y salen como uno solo, y el de emisor. Y lo que estábamos viendo hace un ratito era, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo estructural, son las resistencias, los efectos resistivos, dado que la zona de colector, por ejemplo, es muy grande. Lo que llamamos RCC es el efecto resistivo entre el terminal del colector y la zona de juntura colector base. Y lo propio con digamos, la zona neutra del emisor, que presenta un efecto resistivo entre el emisor en sí y la zona próxima a la juntura emisor-base. Pero ¿qué ocurre? Esta resistencia RCC es de muy bajo valor, no sé, 80, 100 ohm, 200 ohm. ¿Por qué? Porque la zona es muy grande. Entonces el efecto resistivo, aunque no sea muy contaminado, es bajo. Y acá, si bien la zona en el emisor es muy chiquita con respecto a la de colector, tiene la particularidad de que es muy contaminada, y al aumentar mucho la conductividad, porque es muy contaminada, hay mucho portador, baja la resistividad. Entonces ese efecto resistivo también es muy bajo. De todas maneras, tengámoslos en cuenta que existen, ¿eh? Y lo propio con lo que dijimos entre la base y la base prima. Acá es imposible soldar el contacto de base, por lo tanto se elonga la zona neutra de base hasta encontrar una dimensión que permita soldar aquí el terminal. Entonces esto implica un efecto resistivo entre la base y la base prima, RBB'. Y en lo que tiene que ver con lo capacitivo, con la parte dinámica, dijimos que entre el colector y la base hay un efecto capacitivo que se llama capacidad de sustrato. Acá lo ven. Es entre el colector y la base. Pero también están los efectos capacitivos, el de juntura emisora, entre emisor, o sea, en la juntura entre emisor y base, y el de la juntura colectora, la capacidad de la juntura colectora, entre colector y base. Es este. Bien. Tengamos en cuenta que esto sería ahora digamos, la versión completa física del modelo de Giacoletto, y que acá en todavía no están consideradas las capacidades interelectrónicas entre base y emisor, y entre colector y emisor. En función de ello, podemos verlo de esta manera, miren. Considerando todo aplicado, aparecerá, a la entrada, una asociación que podemos hacer entre la capacidad de juntura emisora y la capacidad de juntura colectora, que están en paralelo. Y eso nos determina la aparición de estas capacidades. Cpi, por ejemplo, que es la capacidad de juntura emisora más Gm por W cuadrado sobre 2dB. C alfa, que involucra la capacidad de realimentación que hay entre colector y base, que es
la capacidad de la juntura colectora más eta por gm por w cuadrado sobre 2dB. Ahora, el valor de las capacidades de la juntura, tanto de emisora como colectora, son junturas, un poquito más polarizadas, un poquito menos, un poquito más contaminadas, un poquito menos. ¿Sí? Pero lo único que las diferencia, básicamente, es el factor de corrección del ancho de la base. En una aparece, en el otro no. Ese valor es muy chiquito, está entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 4. Quiere decir que si este valor es muy pequeñito, puede no estar acá, con lo cual las dos capacidades, C alfa y C pi, serían prácticamente las mismas, diferenciadas por ese valor eta, que es muy chiquito además, ¿no? Ahora, los valores típicos de C alfa y C pi suelen ser entre 200 picofaradios y 2 picofaradios, tanto una como otra, o sea, C pi cerca de 200 y C alfa unos 2 picofaradios. Y como eta es un valor tan pequeño, podemos establecer que C alfa es prácticamente la capacidad de juntura colectora. Y que C pi será prácticamente este término. Quiere decir que ya, considerando estos valores capacitivos, podemos dibujar para emisor común el circuito completo, con toda la crema, con todos los componentes intrínsecos y extrínsecos. ¿Eh? Y sería este. El básico de Giacoletto, donde tenemos el generador de entrada, la tensión entre base y emisor, la resistencia entre base y base prima. A partir de aquí, la admitancia de entrada compuesta por una rama conductiva y una rama capacitiva. La malla de salida, donde está el generador de corriente, que es Gm por la tensión de excitación de entrada. La admitancia de salida, la resistencia de colector, que dijimos que era baja, pero empíricamente tenemos que considerarla. Y entre colector, entre la malla de salida, perdón, y la malla de entrada, la malla de realimentación, con una rama capacitiva y una rama de admitancia. Ambas dos conforman la realimentación. Y después tenemos la capacidad de sustrato entre la malla de salida y la base. Podríamos decir que entre el colector y la base, porque esta resistencia en realidad es prácticamente nula. Y fíjense, lo que está enmarcado en azul es el transistor propiamente dicho. El resto, que son las capacidades interelectródicas, son externas y que aparecen cuando se trabaja en frecuencias muy altas, excesivamente altas. Por lo tanto, si en base a esto acomodamos un poco las nomenclaturas y resolvemos algunos paralelos que pueda haber, nos queda que C-pi será la juntura, la capacidad de juntura emisora, más Gm por W cuadrado sobre 2dB, que C alfa será la capacidad de juntura colectora, más eta Gm por W cuadrado sobre 2, eso lo vimos recién, que la admitancia G alfa es eta por Gm por delta B, y que Gpi, que sería la admitancia de la rama
que representa la componente de la corriente de base a través de esta admitancia, es Gm por W cuadrado sobre 2dB igual a Gm por delta, en definitiva, y que G0, la admitancia de salida, es Gm por eta. Se pueden hacer algunas otras asociaciones. Por ejemplo, RBB', llamarla Rx, porque así la van a encontrar en muchas bibliografías. Rp es la inversa de la admitancia, o de la conductancia de esta. Es decir, la raíz cuadrada de Gm por W cuadrado sobre 2dB por tau Bf. R alfa, la inversa de la conductancia alfa. Es decir, perdón, recién dije la raíz cuadrada, es la inversa de esto. Y R alfa será la inversa de esto, o sea, Gm por eta por W cuadrado sobre 2dB por tau B a la menos 1. Y que la resistencia de salida es la inversa de la admitancia de salida, o sea, 1 sobre Gm por eta. Acuérdense que eta es el factor de modulación del ancho de la base. Otra cosa que debemos considerar es que en la malla de salida hay un generador que ahora ya no está más controlado por la tensión entre base y emisor. Está controlado por la tensión entre la base prima y el emisor. Volvamos al circuito. Esta corriente, perdón, que originalmente llamamos Gm por Bb, en realidad es Gm por la tensión entre la base prima y emisor. A esa tensión, que cae acá en este punto, suele llamársela B corta mayúscula prima. Así se la ve en la mayoría de las ediciones. A mí no me gusta mucho porque estamos hablando de que el protocolo nos dice que las tensiones alternas van con minúscula, pero bueno, esta la llaman particularmente con una letra B mayúscula prima. Quiere decir que no está controlado por la excitación de entrada, sino que está controlado por la tensión que cae en él, en B', es decir, en la base propiamente dicha. Por lo tanto, si la tensión es esta, B', y no consideramos las capacidades interelectrónicas por ser utilizadas simplemente o tenidas en cuenta en muy alta frecuencia, el circuito quedaría de esta manera, miren. La tensión de entrada, de excitación de entrada, Rx, que esta Rx en realidad está involucrando también otra, no es solamente RBB', sino que en algunos casos van a ver que está sumando la propia resistencia o la resistencia equivalente del generador de tensión, que es muy baja, es decir, un generador de tensión presenta una resistencia equivalente muy baja, entonces, por lo general, puede no sumarse a esto, pero en realidad tendría que considerársela. Entonces, esa Rx está involucrando eso también. Acá, Rp a la entrada, perdón, y Cp en paralelo, que es la rama que propone la admitancia de entrada del transistor, y entre sus extremos cayendo esta tensión entre B' y E, que la llamamos B corta mayúscula prima. La capacidad de sustrato, la capacidad de realimentación, la rama de admitancia de realimentación, el generador, que ahora sí lo llamamos Gm por B', como corresponde, la resistencia de salida, como inversa de la admitancia de salida, la resistencia de colector, que puede no dibujarse, depende del caso, porque es de muy bajo valor, y la corriente de colector. Y acá tendremos ZL que está involucrando la propia resistencia de salida y la impedancia que pueda presentar la entrada de una futura etapa. Y acá la tensión entre colector y emisor como alterna. Les prometí hace un ratito
Una aclaración con respecto a la denominación. Voy a volver para atrás, a ver si lo encontramos. Aquí, por ejemplo, ¿no? Es cierto la intuición que ha tenido el alumno que me dijo, esto parecería que fuese una doble derivada. No, no es. Lo que se está queriendo decir con esto es lo siguiente. Es una cuestión semántica, por eso quiero que les quede clara el concepto. ¿Por qué se lo escribe así? En realidad yo tendría que poner aquí la derivada de la tensión entre colector y base, la polarización de la tensión, o sea, de la polarización entre colector y base, B mayúscula y colector y base. Pero ¿qué pasa? Como es una polarización que está modulada por una alterna, bien la puedo escribir como la componente continua, que es constante, más una variación temporal. Entonces, lo que pretende esta denominación o esta nomenclatura es hablar de la variación completa de la función, de la componente constante más esa variación temporal que es la alterna considerada. ¿Mm? Por eso se lo escribe así, pero de ninguna manera es una doble derivada. Así que, por favor, espero que les quede claro para no cometer un error. ¿Se comprende semánticamente esto? No sé quién me hizo la consulta hace un ratito. A lo mejor ya Sí, abandonó. profe, se entendió. Bueno, Yo había preguntado. perfecto. Bueno, tenía miedo de que ya no estuvieras. Bueno, ok, macanudo. Estoy abierto a algunas preguntas, no les quiero robar mucho tiempo, sé que tienen que arrancar con otros profesores, así que, bueno, estoy aquí. Les voy a corregir los pequeños errores en los gráficos y en algún signito que ande por ahí, que no me acuerdo si había alguno, pero todo eso se va a corregir en un ratito y lo voy a subir en el PDF ya corregido. ¿Ah? ¿Hay alguna pregunta? Profe, Sí. ¿puede volver a creo que era la página 27, la anterior, la de los capacitores, que hablaba de los capacitores? Ahí el Está. de alfa con respecto al de pi, el de pi sería, si no se tiene en cuenta el parámetro, una capacidad mucho más grande que la de alfa, ¿no? Mirá, sí, mirá, justamente acá lo tenés, estaba buscándolo. El CPI, un valor típico de la capacidad CPI, son 200 picofaradios. Mientras que C alfa es un valor que está en el orden de los 2 picofaradios. ¿Mm? O sea que el parámetro, no sé cómo se llama la letra que parece una N, Esta, es eta, más, la letra griega eta. ok, más similar a 10 a la menos 4 que 10 a la menos 6. Porque si no, la relación de 200 y 2 no se acerca mucho.